Bienvenidos a otro programa de La Juntilla. Aquí está, como siempre, nuestra querida Gabriela Mezquita, llena de energía. La misma, como siempre, la mejor energía. Y nuestro compañero, querido compañero, señor Kevin Alcántara, el emprendedor, siempre el fuerte, exitoso, vigoroso. No se burlen, el señor. hombre más exitoso de esta mesa, de este estudio. El éxito hecho gente. No se burlen. Mire, Ese hombre nada más recibe llamadas y recibe llamadas y recibe llamadas y soluciona problemas y hace transferencia y tú lo ves, eso es dinero por chacho, solo lado. y yo, sin embargo, no cojo el teléfono, los bancos llaman y llaman, y uno evitando. Y yo ahí. lo tengo cargando a ver si me entra una llamada al medio de mi mamá. Señora, háganlo fácil eso. Deban mucho. Te va a sonar el teléfono siempre. Ya, eso es lo que te... Deban mucho y siempre Me da va a... miedo de ver, me da mucho miedo de ver. Ah, pues entonces no te va a sonar el teléfono. Miren, señores, así entre risas y conmociones, yo quería traer un tema que es algo conflicto, algo atemporal para nosotros en nuestro país, que es el tema de violencia originado, de violencia originado por la pareja. No estamos hablando de violencia intrafamiliar o violencia dentro de la pareja, sino conflictos de violencia que se dan a veces cuando tú tienes un conflicto con tu pareja y se mete una persona externa y tú, entonces, la pelea se da entonces con la persona que se metió. Es algo sorprendente y algo que es una dinámica que se ve mucho en Latinoamérica. Eso es una locura. Una locura. Ningún sorprendente, eso es locura. ¿Por qué, Gaby? Eso es gente falta de sentido común, de que peleándose por tercero y metiéndose en problemas ajenos. En los problemas de marido y mujer nadie se debe de meter. Mira, No, pero hay que defender a las mujeres si tú ves que están agrediendo a una mujer de manera física. Porque yo te voy a decir una cosa, la parte psicológica... Es verdad, mira, yo te entiendo. mira con la parte psicológica, si tú ves una agresión psicológica, de que tú sabes de que psicológicamente están maltratando a una pareja, ahí como que uno se involucraría menos. oye, pero eso es un abuso también, pero es difícil. Sí, pero ¿cómo? El problema es que cómo tú le dices a una persona de que, o tú le das a entender de que hay una agresión ahí de manera psicológica, de que están abusando de ti. De que te están manipulando. Exacto. ¿Cómo tú le planteas eso a una persona de que, mira, el esposo tuyo te está manipulando, eso es controlándote? Tú Eso sabes que en el fondo uno siempre sabe cuando uno lo está manipulando, cuando uno lo están perdón, que es que el cortocircuito de mi cabeza y la gente que vive ahí arriba a veces como que le va mal en la vida. Uno siempre sabe al final cuándo a uno lo están manipulando y cuándo te están usando y cuándo te están maltratando, ya sea financieramente, psicológicamente, con lo que sea. Me he visto yo misma en la posición. Espera un momentito. No, yo me Confección. voy. Déjenme arreglar lo que acabo de decir porque exacto, creen que soy yo. exacto, espérate. Me he visto yo mismo en la posición de ver a una persona que esté pasando por eso. Una persona que sabe, que me ha dicho verbalmente, yo sé que él me está manipulando, yo sé que él me está maltratando, yo estoy consciente de que a mí me están abusando, o sea, de que yo soy víctima de violencia en mi casa, psicológica. emocional y física. ¿Y Pero qué no ella lo hace? dejan, no lo deja, la han arrastrado en la calle y no lo deja. ¿Entiendes? Le ha puesto a sus hijas a malpasar en su propia casa, a hacer quehaceres del hogar. Hijas, o sea, niñas pequeñas. Y un sinnúmero de situaciones. Y tú le dices, deja a ese hombre. Déjalo. O sea, tú misma estás consciente de lo que está pasando. ¿Y por qué tú no lo dejas? Son límites de tu propia cabeza. O sea, el problema es de la persona, integralmente de la persona. Y una pregunta, Gaby. No es como que a veces ni siquiera tiene que ver con que el otro me está maltratando y yo tengo que darme cuenta. Tú sabes cuando el otro... Tú sabes, cuando tú te metes con una gente, tú sabes si esa persona tiene material para tú casarte con esa persona. No, Gaby, porque Y a es que- los 8 meses, cuando pasa el año, ya tú sabes si tú te vas a casar o no. Es que yo creo Ya- que- Y después tú comienzas como a decir, ay, no. Yo creo como que... O sea, Es uno que- siempre sabe. Es que yo creo, Gaby, como que a veces, o sea, es como que el último en darse cuenta eres tú. O sea, yo puedo entender de que tú puedes tener una noción de si una persona... Hay gente que siempre te dice a ti lo que son. Ahora tú tomas la decisión de darte cuenta o de aceptarlo o no. Pero hay veces que tú eres engañado. O sea, tú te das cuenta de quién es realmente tu pareja cuando tú te dejas. O sea, en un divorcio, mira que tú te das cuenta realmente quién es la mujer. Pero quién yo es te el digo hombre. algo, yo siempre, y aquí hablamos de algo que es muy en tendencia ahora mismo, y es identificar las banderas rojas que tiene una persona cuando tú la estás conociendo. Cuando ya pasa ese proceso de que nos dejamos y que tú sacaste tu peor lado,
Yo tengo amigas que me han dicho desde el principio, él fue así. Yo me di cuenta que desde el principio él era así. Lo que pasa es que yo no lo quise ver. Sí, pero eso que te digo. Es lo que yo te digo. Al final, usted siempre, de una forma u otra, sabe. Lo que pasa es que tú no quieres aceptar que esa realidad de esa persona, esa característica de esa personalidad, te puede en algún momento afectar. Pero mira, yo te lo digo con el tema, por ejemplo, imaginemos que a ti te duele un brazo. Y tú sientes como un dolorcito en el brazo. Y tú dices, bueno, eso puede ser porque yo dormí mal. Y por eso me duele el brazo. Y resulta que a los 2 meses tú tienes una lesión gravísima en el hombro. Tú sentiste siempre ese dolor, pero tú no sabías que ese dolor se iba A llegar a esos niveles. Exactamente. Tú entendías que era algo que se iba a mejorar solo. Exacto, de que yo con 2-3 cataflán, durmiendo mejor, ya no iba a haber problema. Pero el problema lo que vino fue aumentando. Así mismo pasa en las relaciones. De que tú ves ciertos detallitos y tú dices, bueno, eso no me gusta, pero eso es algo sencillo, eso es paja de coco. Lo que pasa es que lo que tú dices ahora mismo confirma aún más mi teoría. Porque ¿a quién era que le dolía el brazo? Era a ti que te dolía el brazo. Sí, pero tú no vas al médico por un dolorcito. Pero que era a ti que te dolía el brazo. Entonces, ¿el problema de quién? El problema es tuyo. El problema no es de la cama. El problema es tuyo. El problema no es del colchón, que el colchón era malo. El problema es tuyo y de tu brazo y de tu extremidad. No es de más nadie. Entonces, es responsabilidad tuya resolver ese problema. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Yo me refiero a que el otro no va a cambiar. El otro no va a mejorar. Sí, la gente mejora. La gente mejora, sí, pero después que una gente ya te galleteó y te arrastró por el piso y abusó de ti emocionalmente y hasta con el dinero, ya ahí es que tú tienes que decir. Yo creo que antes de que llegaran los golpes, tú debiste decir, espérate un momento. Por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, el problema siempre está en ti. Y una pregunta. En ti, porque usted no sabe poner límites. Porque esto me da curiosidad, ya que tú trataste ese caso cercano. ¿Cuáles fueron las primeras alertas que tu amiga o conocida debió haber notado que cuando ella te lo comentó tú dijiste, es una alerta roja? Lo número uno, que no la dejaba salir y no quería que trabajara. Ella consiguió un trabajo y desde que consiguió el trabajo, por ella misma le dijo que ella no tiene que trabajar, que bla, 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 bla. Eso es una forma de usted ejercer, y miren que yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero eso es una forma de tú ejercer violencia financiera en una persona. Sí, mira, aquí justamente tú mencionabas la violencia financiera y yo dije, acá vamos a buscar ejemplos de cómo es una violencia financiera. Y una de ellas es prohibirle a una persona trabajar. Pero hay una razón. Lo que pasa es que tú lo esclavizas a ti. A una dependencia tuya. Una dependencia. Y ahí vale dependencia emocional. Y entonces después tú te creas una gente que no sirve, porque como tú no trabajas y no produces dinero, tú crees que tú cuando salgas de esa relación vas a salir sin un chele. Y tú dices, no, yo tengo que quedarme aquí porque si yo salgo de aquí, no voy a tener con qué rehacer mi vida. Y mira, y este es un caso también de violencia financiera. Este ejemplo que voy a poner, que se da mucho incluso cuando las parejas se dejan. Y es sabotearle entrevistas o el empleo. Hay parejas que se dejan y comienzan a sabotearle su trabajo, ya sea porque tienen una relación con el jefe de esa persona o tienen una relación de amistad con el de recursos humanos y trata de troncharle el camino, ya sea para un aumento, para que escale de puesto, tal vez para que lo cancelen. Y eso se da mucho cuando terminan. Es un ejemplo de muchas maldades que se hacen cuando terminan, que tratan de mandarle cosas, hacerle show en el trabajo. No, tú sabes que a mí me pasó una situación que era muy similar, que yo terminé con una persona y la persona creó unos rumores y unas controversias. Controversiales que realmente a todas las personas que me conocían dicen, Dani, pero que eso no es así. Pero a mí me lo han dicho de una manera, gente que no me conocía, que me habían invitado de otra manera, por cosas que hacen las personas que tienen ese tipo de... Sí. Entonces, otro ejemplo también de violencia financiera es generar deudas. Señores, y eso se da mucho. En otro caso cercano, así también. Sí, le he visto mucho. Generar deuda, explícate. Sí, mira, yo tengo un amigo que su mujer vive cogiendo mucho fiado. Y yo te digo que tú entras a su casa y la nevera es fiada, la estufa es fiada, el televisor es fiado. O sea, ella genera muchos problemas para que luego se los resuelvan o los resuelvan en pareja.
Pero ella se aparece de repente con una nevera nueva y esa nevera hay que pagarla entre los dos. Y ella sin consultarla. Porque la nevera es de los dos, y es de la casa que pagamos los dos. Claro, pero ella sin consultarlo se Claro. aparece No, pero es una maldad. Por eso mismo, es una especie de violencia financiera. Eso tú le estás obligando al otro. Claro, pero Porque así eso te limita a ti a que si tú tenías un plan de hacer algo con tu dinero en un momento X, tú dices, bueno, ahora tenemos que pagar una nevera nueva, tenemos que pagar una estufa nueva, cuando realmente no la necesitábamos. O tal vez ella agarró y cogió en una tienda una ropa fea también y hay que pagarla, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces es un ejemplo también de violencia financiera. Y la última, que entiendo yo que es muy importante, y en esta ocasión voy a poner a Gaby de ejemplo, de que tienen un fondo en común como pareja, donde destinan, vamos a decir, los ingresos de nosotros los vamos a tener en esta cuenta, y a partir de aquí nosotros entonces vamos a pagar todo lo de la casa, y de ahí vamos gastando. Pero nuestro fondo es en común. Y una especie de violencia financiera es cuando una de las personas utiliza ese fondo de una manera indebida o solo para su propio bienestar, o sea, para controlarte a ti. Por ejemplo, Dani se quiere comprar unos lentes, pero yo no voy a dejar que Dani se compre los lentes. Yo mejor me voy a comprar una cámara para que Dani no tenga el dinero de comprarse los lentes. Totalmente. Y en eso duran 3 o 4 meses, 6 meses. Y Dani, O no dejo que se lo compre y después yo me compro lo que me dio la Entonces gana. yo me pregunto, ¿cómo yo, por ejemplo, veo a una persona como el ejemplo inicial que yo puse, que ya me dijo que sí, que ya sabe lo que está pasando y el tipo de violencia que están ejerciendo sobre ella? Y yo le digo, déjalo. ¿Cómo yo, sabiendo ya que ella no lo dejó, me voy a meter di que en lío con gente? Para buscarme más problemas, para buscarme un problema que no me compete a mí. Porque yo, Gabriela, tengo mis propios problemas. Entonces, ¿cómo yo me voy a ahora meter en el problema de otra gente? Como una tercera persona que puede agravar todavía más ese problema. Mira, Porque si es después que- esa muchacha la cogen en su casa y la vuelven y la golpean. Sí, pero es que también uno tiene que actuar a veces. Tú no eres el héroe de nadie. Pero tampoco la puedo obligar. No. O sea, no puedo ir a agarrarla por los moños y llevármela yo por mi casa como que yo soy una salvadora, porque cada quien es adulto Uno y dueño puede de su propio destino. Y el maestro llega cuando el alumno está preparado. O sea, tú no le puedes decir a ella que ella deje eso si ella todavía no está preparada para hacerlo. A menos, porque si esto fuera una situación, hay que hacer un tipo de intervención mínimo. Que el símil, Kelvin, a lo que la gente hace cuando te rescatan, que tú te estás ahogando en el mar. La primera estrategia que la persona tiene que tomar es darte un shock para que tú dejes de tratar o sea, ya tú entiendas que ya hay una persona que te está Claro. ayudando. Porque si no, tú empiezas a patalear y a ahogar y herir todas las personas que tratan de salvarte en ese momento. Entonces, algo similar puede ser una intervención, pero es difícil también, porque es que tú tienes Eso es muy difícil. que entender que las personas que quizás están participando quieren ayudar. Es que la persona que tú te llevas, que tú rescatas, puede fácilmente salir por la misma puerta por la que entró a tu casa. Porque estamos hablando de un adulto, no estamos hablando de un menor de edad, no estamos hablando de un niño, de un bebé. Estamos hablando de un adulto. Pero tú también tienes que entender, uno como amigo de ese tipo de personas, tú tienes que entender algo. La reacción, si tú confrontas la situación de la persona, puede que sea la siguiente, que es que la persona no acepte lo que tú le estás diciendo y ella simplemente vuelva y se aísle, se lo diga a su pareja y su pareja diga, evita esa relación. Entonces tú vas a tener que tratar de hacer luego entonces, un esfuerzo en no salir de su vida, porque si tú sales de su vida completo, ya esa persona que está aislada va a estar aún más aislada dentro de esa relación tóxica, que es una situación complicada ahí. Eso es muy complicado. Porque tú tratas de no meterte Eso y es muy ayudarla. complicado y mucho más profundo de lo que uno cree, porque ese tipo de personas que aceptan esas relaciones generalmente tuvieron una crianza o con un papá muy fuerte o sin figura paterna. O sea, que están viendo al marido como figura paterna. Como que él es el que me cuida, él es el que me mantiene, él es el que me provee. los famosos daddy issues. Exacto, daddy issues, así mismo. Bueno, señores, esos son casos para analizar y para tener en mente, porque estamos trabajando siempre lo que es crecimiento personal y de verdad es algo que uno discute a veces cuando se junta con sus grupos de amigos de lo que le pasa al tercer amigo y es más común de lo que uno cree realmente y hay que tenerlo en cuenta y ver cómo salvamos a nuestros amigos
de esas relaciones complicadas. Entonces, señores, vamos a una pausa aquí en la juntilla y volvemos después de la misma.